Voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales van a solucionar. Buenas tardes a todos, estamos aquí de nuevo otro jueves a las 4 de la tarde en Tu Voz Laboral, programa presentado por Cáceres y Avendaño, y aquí nos encontramos con Daniela Cáceres. Estudio Jurídico Cáceres y Avendaño se encuentra, y lo pueden encontrar en Instagram, en Facebook y también en TikTok, así que los invitamos a todos que vayan y revisen nuestras redes sociales para que puedan enterarse sobre la actualidad jurídica y los derechos laborales. Muchas gracias a todos los que nos escucharon las semanas anteriores. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Cáceres. Me acompaña Sebastián Avendaño. Ambos somos socios del Estudio Jurídico Cáceres y Avendaño. Y bueno, ya llevamos un par de semanas. Estamos bien contentos con los mensajes que nos han mandado. Así que muchas gracias. Sigan escribiéndonos, mandándonos audios al más 569-6355-0152, el WhatsApp de Radio Hoy. Nos pueden mandar todas las dudas que tengan. La semana pasada estuvimos hablando sobre las tutelas de derechos fundamentales, la anterior de despidos, llevamos ya varios capítulos, entonces la idea es que hoy día estemos hablando sobre los despidos por faltas graves. Tenemos ahí varias causales de despido que anunciamos en los programas anteriores y hoy día nos vamos a enfocar en algunas que tienen que ver con algunas actitudes de parte de los trabajadores, qué se puede hacer, qué no se debe hacer, qué recomendamos también. Sí, bueno, esta materia es súper importante porque afecta muy gravemente a los trabajadores, ya que las causales por incumplimiento graves o faltas graves no dan derecho a indemnización a los trabajadores. Es decir, en términos coloquiales, el trabajador se va sin ni uno, así que es súper grave la consecuencia que tiene. Efectivamente, o sea, recordarles un poquito que las causales de término de contrato, artículos 159, 160, 161, hablamos antes del 161, las necesidades de la empresa, que tenía que ser una causal objetiva. Hoy día vamos a hablar de esas causales del artículo 160. Por ejemplo, ¿qué pasa si pillamos a un trabajador robando? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacer? Me pasa mucho que, bueno, yo hacía clases, entonces muchas de las preguntas que me llegaban por parte de los empleadores era, oye, pero si yo lo pillé robando, lo voy a despedir al tiro y actuar más desde la guata, desde la emoción, desde el decir, no, yo no quiero a alguien robando en mi fuente laboral, entonces se va, definitivamente se va, si acá el código dice que yo lo puedo despedir. Sí, pues generalmente hay cámaras en los lugares y los empleadores tienen las pruebas, se lo muestran al trabajador y lo obligan incluso a firmar las cartas, entonces aquí vamos a aprender que no siempre es como parece. Las cosas son a veces grises. Hay puntos blancos, puntos negros y otros que son grises. No, les vamos a enseñar a cómo determinar cuando un despido efectivamente es justificado. Antes de entrar de lleno al tema, porque tenemos varias, les vamos a adelantar que tenemos nuestras dos secciones. Una primera que vamos a hablar sobre casos reales que nosotros hemos visto, que hemos patrocinado, que hemos estudiado, qué sé yo, para que les sirva a todos los que nos están escuchando a través de Radio Hoy. Y una segunda sección que se llama Destruyendo mitos. Y aquí vamos a revisar algunas preguntas que son bastante frecuentes que nos hacen nuestros propios clientes o trabajadores y también empleadores. Entonces aquí vamos a ir resolviendo dudas juntos y también los invitamos de nuevo a mandarnos mensajes, audios y se los vamos a responder aquí en la radio. Exacto. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a ir al bloque musical. Ya estamos de vuelta. Ya, estamos de vuelta, ahora vamos a entrar de lleno al tema. Si a ustedes les queda alguna duda de lo que vamos a conversar hoy día o nos quieren contar su caso, por favor nos escriben. Ahí va a aparecer en la pantalla para quienes nos estén viendo a través de Zapping y para quienes nos estén escuchando. Nos pueden mandar audio o mensaje al más 569-6355-0152. Entonces, el tema de hoy, vamos, despidos por faltas graves. Artículo 160. El artículo 160, que está en el Código del Trabajo, es el artículo que establece cuáles son las conductas que son indebidas por parte de un trabajador y ahí se establece una serie de numerales. No vamos a entrar en detalle de decir los números. No queremos ser tan aburridos. Sí, no queremos ser aburridos, pero hay unas causales que son bien entretenidas. Ya, partamos, por ejemplo, falta de probidad. Sí, ya. Falta de probidad. ¿Qué significa la probidad? Es la falta de honradez. O sea, cuando una persona se comporta de forma inmoral o incluso ilegal. El típico caso es un robo, sustracción de especies,
O que, por ejemplo, un trabajador esté realizando actividades que son comerciales y que van en contra de lo que realiza la empresa, ¿ya? Entonces, eso podría ser una falta de probidad. Y otro caso, pues vamos a ir anunciándolo brevemente, el típico acoso sexual que está en boga hoy día, actos que son inapropiados, tocaciones, insinuaciones, todo eso se enmarca dentro de un acoso sexual y que también es causal de un despido por incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de trabajo. ¿Qué otra causal tienes en mente, Daniela? Tenemos, por ejemplo, el acoso laboral. Es importante que distingamos entre el acoso sexual, que tiene que ver con conductas de índole sexual, y el acoso laboral, que tiene que ver, por ejemplo, no sé, con llamar a otra persona 50 veces, te voy a mandar 200 WhatsApp, te voy a estar escribiendo a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, no sé, también, bueno, relacionado mucho con el tema de conductas como que pueden llevar a la ley Karin, que también está... Vamos a tener un capítulo especial de ley Karin, pero todas esas conductas constituyen acoso laboral y eventualmente podría despedirse a un trabajador por estas causales del artículo que estamos mencionando. 160. Ahora, ¿cuál es la gravedad de lo que estamos hablando? Que en caso de que si a usted lo despiden o si usted es empleador y quiere despedir por alguna de estas causales, tienen que ser súper justificadas porque es una causal grave que lleva al trabajador a quedarse con 0 pesos. O sea, independiente de la cantidad de años de servicio que tenga, por ejemplo, tengo un trabajador que tiene, no sé, 10 años de servicio, a él le corresponderían, si yo lo despido por necesidad de la empresa, un pago de 10 sueldos como indemnización por año de servicio, más el mes de aviso. Pero si yo veo que él incurre en una de estas causales que estamos mencionando del artículo 160, lo puedo despedir con 0. Y eso es lo grave, que hay muchos trabajadores que nos llegan, ¿cierto?, a la oficina y nos dicen, oye, me despidieron por esta causal. Pero no es tan fácil. Acá, si bien el código relata estas situaciones que estamos hablando, que contaba Sebastián, como el tema del acoso laboral, el tema de la falta de probidad, no son tan fáciles de probar y ahí está lo entretenido de todo esto. Sí, aquí yo diría, me lanzaría con un número que más o menos el 90% de los casos que vemos de despidos por faltas graves no se logran acreditar en los tribunales de justicia. O sea, aquí el trabajador tiene prácticamente un 90% de posibilidades de obtener una indemnización. Pero, por otro lado, si el empleador se asesora bien y hace las cosas como corresponde, esto podría revertirse. Entonces, aquí es importante que conozcamos nuestros derechos para que podamos ejercerlos. Y una de las cuestiones que estuvimos conversando las semanas anteriores fue la importancia de la carta de aviso de término de contrato. Acá reiteramos esa importancia. O sea, si hay un despido por alguna de estas causales, lo más importante es que la carta de aviso de término de contrato tenga detallados los hechos. Si yo quiero despedir a alguien por falta de probidad, la carta tiene que ser específica en señalar cómo se incurrió en la causal, cuáles son los hechos en los que incurrió el trabajador para que se configure esa causal. O sea, esto no es al lote, no es como, mira, no, yo creo que tú en realidad estás actuando mal, te voy a despedir por esta causal porque el Código del Trabajo lo dice. Sí. No. Bueno, hay otras causales también, como por ejemplo la inasistencia injustificada, faltar 2 días sin justificación, faltar 2 días lunes dentro de un mismo mes o 3 días dentro de un mismo periodo, dentro del mismo mes. Esa es una causal clara de inasistencia injustificada y si es que está debidamente acreditada y no hay justificación por parte del trabajador, podría dar lugar a un despido indebido. Cada causal acá es importante que tiene que ser una causal grave y tiene que ser debidamente fundamentada. Esas son 2 cosas muy importantes. No puede ser una cuestión que no tenga fundamento. Y respecto al tema que tú trataste, que era de la inasistencia injustificada, acá los tribunales, la jurisprudencia, ha llevado a determinar qué se entiende por injustificado. ¿Cuándo alguien falta de forma injustificada? Vamos a ver después, ya les adelantamos que tenemos 2 secciones, una es de casos reales, ahí vamos a ver el tema de la ausencia injustificada. Podríamos adelantar. ¿Tú crees? Sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que no llego al trabajo porque me detuvieron? ¿O qué pasa? Ya, te fuiste un viernes de locos. No pongamos un caso más simple. Alguien, por ejemplo, un domingo de locos. Ya. Sí, porque el día lunes es más grave no llegar a trabajar. Ya, ok. El domingo de locos es el trabajador y resulta que lo detuvieron manejando en estado de ebriedad. Eso no se hace, pero podría eventualmente pasar. O, por ejemplo, se te enferma un hijo y tienes que ir rápidamente al hospital y te olvidas del trabajo. ¿Qué pasa? Ya. Tenemos que ver, en el fondo la jurisprudencia ha dicho qué se entiende por injustificado. Algo injustificado es algo que no tiene fundamento, algo que no tiene razón de ser.
La regla general para que un trabajador pueda faltar, pueda ausentarse de sus labores, es que tiene que tener una licencia médica, ¿cierto? Sin embargo, la jurisprudencia, los tribunales, han sido un poco más buenos en este sentido y han entendido, por regla general, ustedes saben que los tribunales pueden fallar de forma distinta, los jueces acá cada uno son independientes. Sin embargo, la última jurisprudencia ha dicho que va a ser justificado cualquier tipo de ausencia independientemente de dónde provenga y que no haya una licencia médica. Por ejemplo, se me enferma mi hija y yo la tuve que llevar al hospital. Técnicamente yo no tengo una licencia médica, sin embargo le aviso a mi jefatura, le paso los documentos médicos de mi hija, eso estaría justificado. Y por tanto el empleador no podría despedirme por esta causal que estamos viendo, que sería inasistencia injustificada. Sí, aquí una recomendación que damos a los empleadores es que si un trabajador, por ejemplo, no está concurriendo al trabajo, no llegue y lo despida. No llegue y le mande la carta, sino que pregúntese, trate de ubicarlo con familiares, compañeros de trabajo, si es que han sabido de él, porque puede que detrás de esto haya una causal justificada y si usted no averigua, no consulta, puede que esté cometiendo una infracción grave y va a terminar con sanciones luego en los tribunales de justicia. Por ejemplo, hablemos del caso que estábamos mencionando. La persona que se fue de carrete el domingo chocó, no pudo llegar el lunes a trabajar. El hecho de estar detenido. Sí, ¿qué pasa? Bueno, los tribunales han dicho que las personas que están detenidas, esa sería la detención sería una causal justificada para no concurrir a trabajar y por lo tanto los empleadores no podrían despedirlo. O sea, imagínense, van manejando, bueno, hay una detención por estar conduciendo en estado de ebriedad, vuelven 3 días después a trabajar, saliendo casi de Colina 1 y se encuentran con que están despedidos. Bueno, ese trabajador, aunque ustedes no lo crean, podría demandar el despido indebido y le podría ir bien, siempre y cuando, por ejemplo, se acompañe la resolución del juzgado de garantía que diga que está en prisión preventiva y que dé cuenta de que esta ausencia era justificada. Así es. De hecho, relacionado con eso, ¿cuál es la sanción? ¿Qué es lo que demanda el trabajador? Y es que hay un incremento en la indemnización por año de servicio, que puede llegar a ser hasta el 80%. Entonces, si van a despedir, si ustedes son empleadores, por ejemplo, no sé, y tienen un trabajador con muchos años de servicio y en realidad ha faltado, no sé, 3 días, hay que tener cuidado con los despidos, hay que hacer una carta bien justificada. Y si ustedes son trabajadores y los despidieron de esta forma como más arrebatada, tienen que saber que tienen herramientas para poder exigir una indemnización producto de este despido. Sí, hablábamos con Daniela antes de este programa de que es importante que los empleadores respiren, piensen, investiguen y luego procedan a hacer el despido. Porque si lo hacen de forma impulsiva, generalmente van a cometer errores que les van a costar caro. Probablemente no se van a dar cuenta en ese momento, pero en un par de meses puede que les llegue una notificación del trabajador que está demandando y está pidiendo indemnizaciones que son millonarias y la idea es que esto se haga como corresponde para que el trabajador, por un lado, mantenga su puesto de trabajo y por otro lado, que los empleadores no tengan que pagar sumas que no corresponden. ¿Y por qué Sebastián habla de un par de meses? Porque desde que se ocurre el despido, el trabajador tiene el plazo de 60 días para interponer algún tipo de demanda. Y ese plazo se puede ampliar hasta 90 días en caso de que el trabajador recurra a la inspección del trabajo. Entonces, tenemos 90 días que se cuentan como días hábiles, donde el sábado es hábil, luego de que se interpone la demanda, tenemos la notificación, entonces efectivamente pueden pasar un par de meses hasta que el empleador se entere. Sí. Otro caso de incumplimiento grave podría ser el abandono de las faenas. Por ejemplo, estamos trabajando y de repente nos vamos, ya sea... Por ejemplo, hemos visto casos de trabajadores que se van a trabajar a otro lugar, otros que sacan literalmente la vuelta, otros que tienen emergencias. Eso es lo más común. Por Sí. ejemplo, si te llaman del colegio de uno de tus hijos y te dicen, oye, ¿sabes qué? El Juanito está enfermo o el Juanito tuvo un accidente. Claro. Tú sales corriendo, Es sales una reacción arrancando. natural. Exacto. Y si el empleador te despide por, en el fondo, haber salido corriendo en socorro de alguno de tus hijos, los tribunales han dicho, hey, no, en el fondo ese abandono de trabajo sí fue justificado porque el trabajador tenía una razón atrás, que es ir a ver a su hijo que se había accidentado. Claro. Otro caso, que también es una causal de incumplimiento grave, son los actos de violencia. Y esto puede ser, por ejemplo, que un trabajador golpea o insulta a un compañero de trabajo o incluso a su jefe. Así es. O, al revés, un jefe que golpea a un trabajador. Esto podría ser viceversa
y también constituye un incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que es algo evidente. O sea, Las vías de hecho. el maltrato no es aceptable bajo ningún punto de vista. Vías de hecho, dice el código. Sí. Y tenemos una causal genérica, que es del 160, número 7, que en el fondo engloba a muchas otras, que es una causal más amplia, una causal más grande, que se llama incumplimiento de las obligaciones del contrato, que en el fondo nos amplía la posibilidad de que un trabajador sea despedido por cualquier otra causal, independiente de las que se señalaron en los 6 numerales anteriores del artículo. Claro, aquí es bastante fácil determinar cuál es el incumplimiento grave porque generalmente los contratos señalan cuáles son las funciones que debe desempeñar el trabajador. Entonces, si usted quiere saber qué es lo que no debe hacer, tiene que mirar el contrato y ahí va a estar, debe concurrir, no sé, aseado y llegar a la hora todos los días. Pero ojo, acá yo te voy a dar un tips, porque el código habla incumplimiento, primero grave, reitera que tiene que ser grave, o sea, no puede ser una situación sencilla, tiene que ser sí o sí algo grave. Y por otro lado, habla del contrato como tú estabas señalando, pero Sí. también podemos incluir los anexos de contrato y algo que pocos saben. El reglamento reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y hay otro punto que también debe tenerse en cuenta, que es la proporcionalidad de la medida. O sea, el despido, como dice Daniela, el código habla de la gravedad y los tribunales han dicho que debe ser proporcional. O sea, no podemos despedir por cualquier cosa, si me cae mal o no viene tan aseado y el contrato dice que tiene que venir limpio y bañado el trabajador, podría ser una causal que se aplica de mala forma porque no existe proporcionalidad. Exacto. Y bueno, el reglamento interno, cuando se hace la entrega, generalmente se firma, porque obviamente estamos hablando de cuestiones jurídicas, donde tiene que haber prueba. El empleador no va a tener cómo probar si es que no tiene documento. Entonces, acá los juicios se ganan con pruebas. Eso es una cuestión muy importante. Y aquí les vamos a dar una clave a los empleadores que nos están escuchando y también a los trabajadores para que sepan cuándo un despido es indebido. Un despido que se hace como corresponde generalmente trae aparejado una investigación. Es decir, se inicia una investigación, se traen testigos, se traen grabaciones, se escritura, se presenta al trabajador y de esa forma tenemos más seguridad de que lo que está contenido en este documento se hizo de forma racional y proporcional. El reglamento interno es una herramienta súper potente para los empleadores. Podemos también hablar de eso en otro programa, pero efectivamente yo siempre les digo, hey, el reglamento interno es como una ley dentro de tu casa. Claro, eso es como la Biblia del empleador. Y tú puedes poner tus propias reglas, son las reglas de tu casa. El reglamento interno son las reglas del empleador. Y cuando los trabajadores firman la recepción del reglamento interno, hay una cláusula que dice el presente reglamento se entenderá como parte del contrato de trabajo. Claro. Y de ahí la importancia de que se pueda despedir también por esta causal de incumplimiento grave de la obligación del contrato. Sí. ¿Te parece si vamos a los casos? Vamos a los casos. Ya. ¿Qué tenemos? A ver qué vamos a contar. Nosotros, bueno, ya tenemos 10 años de experiencia en materias laborales, entonces la verdad que hemos visto hartos casos que son bien entretenidos, entonces queremos contarles ahí algunos de ellos. Sí, tenemos un caso de una trabajadora de un... Vamos a decir la empresa, ¿o no? No decimos la empresa. Ya, bueno, de estas empresas que venden materiales de construcción que es amarilla. Era una trabajadora que estaba ordenando su puesto de trabajo, que tenía que reponer, y de repente mientras está haciéndolo se da cuenta que había un producto que estaba sin su envoltorio. ¿Y qué es lo que hace? Lo recoge y se lo guarda en su uniforme, para luego dejarlo en las mermas. ¿Qué es lo que correspondía hacer? La cuestión es que se retira de su puesto de trabajo unas horas después, esto siendo seguida por las cámaras del lugar, y cuando sale de su lugar de trabajo, los guardias la detienen y le dicen que está cometiendo un hurto, que debe pasar al calabozo y que se va a llamar a carabineros. ¿Qué hay detrás de esto? La trabajadora dice, no tenía idea que estaba... era un plumón que valía, no sé, 3.000 pesos. La trabajadora llevaba trabajando 10 años y ella dijo, pero ¿cómo me van a detener por esto si es que yo llevo trabajando 10 años? ¿Cómo es posible que yo quiera perder mi fuente de trabajo por un plumón? Estuvo detenida 2 horas, llega carabinero y la sacan esposada, a vista y paciencia de todas las personas que estaban comprando y también de sus compañeros de trabajo. Días después le llega una carta indicando que había una falta a la probidad y con posterioridad llega a nuestro estudio. Ahí nosotros revisamos esa carta y le dijimos a la trabajadora que claramente, si bien había un error porque se había dejado el plumón dentro de su uniforme,
no había una intención ni un ánimo de sustraerlo con ánimo de lucro, que es algo que exige el hurto, y por otro lado que no había una proporcionalidad a la medida. O sea, Eso. la empresa se aprovechó de este error para que la trabajadora perdiera sus 10 años de servicio. Pero ¿cómo nos fue, Daniela? ¿Qué hicimos? Por supuesto que bien. No, es que ahí es clave la proporcionalidad de la medida. Sin duda, es una de las cuestiones que hay que ver siempre. Y acá yo los invito a, en el fondo, siempre les digo, ampliar sus cabezas, ampliar la mente y decir, ¿sabes qué? En derecho las cosas no son blancas o son negras. Todo tiene que ver con el caso a caso, con las pruebas que hay respecto de cada circunstancia, y por eso lo importante es estar lo mejor preparado posible, tanto como para un empleador como para un trabajador. De hecho, un caso que yo siempre ponía cuando hacía clases que era que yo les decía, a ver, ¿qué pasa si usted como empleador pilla a un trabajador robando un lápiz? ¿Usted lo despide? Habían algunos que me decían, no, ¿cómo lo voy a despedir por un lápiz? ¿Cómo se les ocurre? Otros que me decían, sí, por supuesto, eso es porque va más allá de lo que robe, la actitud es lo importante. Entonces, y acá yo les decía, bueno, dar una respuesta tan fácil así como sí lo despediría o no lo despediría, no es tan blanco o negro, porque ya, ok, se robó un lápiz, pero ¿qué pasa si ese lápiz cuesta, no sé, 5 millones de pesos? Claro, y en ese caso la proporcionalidad no estaría cumpliéndose y por lo tanto sería desproporcionado y el despido sería indebido. Pero no ocurre lo mismo si es que el lápiz tiene otro valor, como por ejemplo, como el ejemplo que tú dabas a tus alumnos, ¿cuál era? Del robo del lápiz que vale 5 millones de pesos, no sé. Claro. Y también depende mucho de la proporcionalidad que hablábamos. O el caso de un conserje que recibe un producto. Ah, sí, lo que Eso. pasa es que yo las clases las hacía para el colegio de administradores de condominio, entonces ellos eran puros administradores de condominio, y yo les decía, si uno de sus conserjes se queda con este lápiz, y ellos me decían, ya, pero es un lápiz. Ya, pero si ese lápiz lo encargó un residente y vale 5 millones y lo trajo desde Estados Unidos porque era un lápiz súper especial. Ah, no, ahí sí lo despediría. Bueno, entonces lo importante es que acá no hay blancos ni negros, que hay que ir viendo el caso a caso. Y bueno, en general son despidos bien interesantes, que muchas veces los trabajadores también dicen, ¿cómo voy a demandar si en realidad esta causal es súper fea? Porque el finiquito queda con una causal fea. Sí. Pero hay alternativas, hay opciones. Veamos la vuelta de unos cortes comerciales. ¿Qué es lo que puede hacer un trabajador en ese caso? Ya, vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta, vamos a seguir conversando el tema de hoy. Recuerden que pueden mandarnos sus audios, sus mensajes al número de la radio, de Radio Hoy, al más 569-6355-0152. Cuéntenos sus casos, cuéntenos si es que les ha pasado alguna de las situaciones que estamos conversando hoy día, que son bien interesantes, casos en que los trabajadores, por ejemplo, los acusan de robo, de falta de probidad, de ausencia injustificadas. Cuéntenos acerca de lo que estamos conversando hoy día y con gusto les respondemos. Sí, bueno, ahora vamos a ver un caso que es el acoso sexual, un caso real que nos tocó llevar de un acoso que estaba injustificado. Se parece bastante al caso que está saliendo. Tema complicado. Sí, un tema súper complicado y que es delicado y que hay que tener harto respeto y tino con los que están involucrados, porque por una parte tenemos a una persona que está siendo acusada de acoso sexual y por otro lado tenemos a una persona que es una víctima. Entonces es importante no generar prejuicios y, tal como les dijimos antes, respirar, investigar y luego resolver qué es lo que está pasando para que se puedan tomar decisiones de forma racional, que es lo que nos exija la ley. Además que, acuérdense que nosotros estamos hablando acá de derecho laboral. Estamos pensando en un trabajador, estamos pensando en un empleador. Acá no estamos hablando de un tribunal penal donde se vaya a juzgar a alguien por hacer cometer algún tipo de infracción o delito. Acá estamos hablando de qué hacemos desde el punto de vista laboral. Continuamos con el trabajador, se le puede despedir. ¿Qué pasa si en contexto de una relación laboral, por ejemplo, que es el caso que vamos a comentar ahora que nos pasó, un trabajador denuncia a otro por actos de, en este caso, acoso sexual fueron, ¿no? Sí. En este caso en particular, lo que pasó es que un trabajador denunció a su empleador que un compañero de trabajo estaba haciendo actos de acoso sexual. Hacía insinuaciones, tocaciones, y eso se produjo durante un tiempo prolongado y que en definitiva generó a que esta trabajadora concurriera a su organismo administrador, que era la mutual en este caso,
y ingresó por enfermedad profesional. Esto generó una alerta en la empresa, se realizó un estudio de puesto de trabajo y, en definitiva, el empleador determinó, en base a esos antecedentes, que existía un acoso sexual y terminó despidiendo a la persona que estaba siendo acusada. Acá hay harto tema. Porque por un lado tenemos una persona que actúa en calidad de víctima, de supuesta víctima, ¿cierto? Que tiene que proteger. Y una de las cuestiones que generalmente alegan los empleadores es el decir, oye, yo no me tengo por qué meter si eso es algo entre ellos. En realidad ellos, yo creo que tenían una relación amorosa, una relación con consentimiento, son dos personas adultas, acá no hay menores involucrados. Yo como empleador, ¿por qué me tengo que meter? Claro, y ahí es importante porque de repente, si uno escucha que alguien está sufriendo acoso sexual, un instinto podría ser, si yo soy empleador, de despedir inmediatamente a esta persona. Pero ahí lo que hay que hacer es iniciar una investigación, solicitar antecedentes. Por ejemplo, en este caso, habría que solicitar antecedentes a la misma trabajadora para que informe que efectivamente tenía un padecimiento producto del acoso sexual, o que se pidan las cámaras para determinar si es que existe o no un registro o evidencia O o sea, acá hay dos testimonios. cosas. Primero, que en materia laboral rige la libertad probatoria. Todo puede ser medio probatorio. Segundo, vuelvo a lo que estábamos hablando antes de ir a la pausa. El reglamento interno. Es súper importante el reglamento interno de las empresas. En ese reglamento tiene que haber un procedimiento especificado donde se determine, haya un detalle de cuál es el proceso que hay que seguir en caso de acoso laboral o acoso sexual. En ambos casos, el trabajador tiene que tener conocimiento de qué hacer y cómo hacerlo, cuáles van a ser, en el fondo, los pasos a seguir, cuál va a ser la investigación que haga el empleador. El empleador no puede decir, hey, este problema no es mío, este problema es de ellos. Eso no es así. Claro, y aquí lo más grave es que puede que los hechos sean reales, pero porque el empleador no hizo las cosas como correspondía, le va a ir mal en el tribunal. O sea, un despido que podría ser justificado se vuelve injustificado porque no se hacen las cosas como corresponde. Y es eso lo que queremos enseñarle y que sigan los pasos que le estamos indicando para que no tengan que después estar lamentando las consecuencias. Ahora también, ojo, porque ya, ¿qué pasa si yo, el empleador, digo, ya, ¿sabes qué? No lo voy a despedir inmediatamente porque tengo que tomarme un tiempo, los abogados me dijeron que tenía que hacer una investigación y en realidad me lo tomo todo con mucha calma y esa investigación dura 1 año y medio. Claro, es un tiempo injustificado. Esto debe hacerse en un plazo acotado y porque si no se genera una incertidumbre. Por un lado tenemos a la víctima que está pensando, oye, puede que haciendo nada. no están haciendo nada, puede que vuelva en cualquier momento mi acosador. Y por otro lado, el trabajador que está siendo acusado también se encuentra en incertidumbre porque está en vilo, no se sabe lo que va a ocurrir con él, si va a seguir trabajando o despedido, o si va a seguir trabajando con la persona que fue la que la acusó. Y acá hay algo que también quizás quienes nos están escuchando o viendo han escuchado, que es el tema del perdón de la causal. Ojo con eso también, o sea, si pasa mucho tiempo y el empleador no toma ningún tipo de medida, podría entenderse que está perdonando esta situación. Y acá el ejemplo típico es el tema de los atrasos. Sí. Si yo en realidad entro a las 9, pero mi empleador permite que todos los días yo llegue a las 9:30 de la mañana, en realidad podría ahí considerarse como un perdón de la causal. Sí. Y lo otro, Dani, que no hemos hablado es de las amonestaciones. Mira, qué buen tema. Mira, también cuéntenos, les voy a dejar el número, el más 569-6355-0152. Cuéntenos acerca si han vivido algún caso como este, si tienen alguna duda. O que nos cuenten ya sus amonestaciones y aquí los podemos ayudar. ¿Cuál es el camino que deben seguir? Acá hay algo muy Sí. importante que es a lo que se refiere Sebastián. Las amonestaciones tienen que ver, bueno, primero, insisto en la importancia del reglamento interno. Las amonestaciones tienen que estar en el reglamento interno. O sea, yo tengo que saber, el trabajador tiene que tener certeza de por qué lo pueden amonestar, ¿ya? Podría ser porque incumplió alguna de sus obligaciones del contrato, ¿cierto? Sí. Pero hablamos también que se podía despedir por esta misma razón, de incumplir el contrato. Pero, si el empleador despide, ¿puede también amonestar? No puede, porque la amonestación, y así se ha entendido por la Dirección del Trabajo y también los tribunales, es una advertencia, es una... solicitud de mejora. Es una solicitud de mejora, es un incentivo para que cambie su conducta y se actúe acorde al contrato y al reglamento interno. Entonces, si usted le está diciendo a alguien, oiga, mejore, la próxima vez lo vamos a despedir, luego, acto seguido, no puede despedirlo porque ahí de nuevo existiría un perdón de la causal. Habría también una doble sanción por un mismo hecho.
Y eso tampoco se puede hacer. O sea, el empleador tiene que decidir o amonesta o despide. Y eso tiene que ver con la gravedad del asunto, con la proporcionalidad de la sanción, con, en el fondo, con los antecedentes que tenga, porque tampoco es, y volviendo un poco al caso que estábamos comentando, si hay rumores de que hubo algún tipo de acoso sexual, por ejemplo, yo llego y despido al trabajador, no lo estoy haciendo bien, po. Sí, no lo estaría haciendo bien y se estaría arriesgando a pagarle los años de servicio y aparte un 80% de recargo legal, que es mucha plata. En caso de que la indemnización por año de servicio sea alta, claro que el recargo del 80% puede ser bastante alto. ¿Te parece si vamos a nuestra segunda sección, que es Destruyendo mitos? Destruyendo mitos es una sección que vamos a estar desarrollando capítulo a capítulo y entonces los invitamos a que nos manden sus mensajes, su WhatsApp, para que podamos alimentar este Destruyendo mitos, porque lo hacemos gracias a la comunidad que se está formando. El primer mito que tenemos hoy día es si el empleador puede despedir por incumplimiento grave sin pruebas. Lo que acabamos en el fondo de decir, acá es súper importante que el empleador tenga pruebas. Los juicios se ganan con pruebas y las cosas no son blancas ni son negras. Yo creo que esas son dos frases súper importantes que tienen que tener presente quienes nos escuchan y quienes nos ven, porque en el fondo tienen que tener pruebas suficientes y también la carta de despido tiene que estar bien justificada para que puedan salir las cosas bien y no verse expuestos a las sanciones que ya hemos comentado. Sí, aquí la prueba más fuerte consideramos es la investigación, que la investigación tiene que contener todos los medios de pruebas, grabaciones, declaraciones de testigos, tiene que también en algunas ocasiones escucharse a la persona que va a ser despedida o dársele la oportunidad a lo menos. Puede que no haya ánimo, pero por lo menos se le da la oportunidad y esa sería una investigación que podría servir de prueba luego en un juicio y todo lo que dice la investigación luego tiene que ser traspasado a la carta. Eso es súper importante y es clave. Así es. Mito número 2. Si me despiden por una causal del artículo 160, que son las que ya hemos conversado, que son estas causales en el fondo que vienen por un hecho del trabajador, no tengo derecho a nada. Bueno, eso es falso. En primer lugar, porque deben pagarse de todas formas las vacaciones y, en segundo lugar, las remuneraciones adeudadas. Sí, eso va siempre. Eso va siempre y a pesar de que haya sido despedido por las causales más graves que hemos visto, de todas formas tendrían derecho a esto. Pero, adicionalmente, y como hemos ido conversando ya, si el trabajador demanda y reclama que el despido es indebido, adicionalmente podría obtener sus años de servicio que no se les pagaron inicialmente y extra un recargo legal que va entre un 80 y un 100% sobre los años de servicio, que es la causal, que es una sanción que establece el Código del Trabajo hacia el empleador que despide indebidamente a un trabajador. Me acordé de una pregunta que nos hacen siempre. Ahora que estamos hablando del tema de las pruebas, de que hay que acreditarlo y todo, siempre me preguntan si es que se puede grabar. Por ejemplo, si yo voy a tener una reunión contigo, voy a tener una reunión con mi jefe, yo puedo agarrar mi celular y ponerle ahí calladita, grabar y grabar debajo de mi chaqueta y qué sé yo. Es una situación súper discutida y lo discutimos yo creo que toda la semana, a lo menos una vez, en los tribunales. Y, de nuevo, aquí no hay ni blancos ni negros, hay grises. Se puede hacer siempre y cuando lo que se está grabando tenga que ver con el trabajo y de esa forma no se vulnera el derecho a la privacidad y en ese sentido sí se podría hacer. Pero nosotros no lo recomendamos porque, de nuevo, estamos ahí llegando a zonas que son bastante grises, incluso podría ser constitutivo de un delito, porque no se puede, el Código Penal dice que no se puede hacer, pero lo que ocurre en tribunales es que se puede hacer. Pero bajo... Pero depende, mira, sí. yo ahí tengo una postura más garantista en ese sentido, ¿ah? Y como contexto, explicarles que, bueno, hay derechos fundamentales que tenemos todos en realidad, por el solo hecho de ser persona, y que por tanto también tienen los trabajadores, que son los derechos constitucionales, que son los derechos que están en esta norma suprema, que es la Constitución, ¿cierto? Y uno de esos derechos es, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho a la vida privada, y al estar grabando sin mi consentimiento, ese derecho se podría haber vulnerado. O sea, y un tribunal podría considerar que está vulnerado efectivamente. Distinto es si yo tengo conocimiento de lo que está sucediendo, si yo acepto, si yo estoy de acuerdo con que se levante esta esfera de la privacidad. En ese caso no habría ningún problema. Sí, pero de nuevo son puntos grises y les advertimos que no siempre vamos a estar de acuerdo con Daniela. Porque, claro, hay diferentes corrientes, teorías, experiencias y también los tribunales a veces dan pie para bastante discusión. A veces hay cosas que son claras
y que luego los tribunales van desarrollando y se van volviendo bastante confusas, como por ejemplo esta, que en principio si uno lee las leyes, dicen no corresponde grabar, pero luego podría considerarse que en algunos casos sí. A mí me parece súper bueno que no estemos de acuerdo en todo, ¿ah? Porque de hecho somos la muestra viviente de que los jueces tienen opiniones distintas, o sea, y de hecho nos ha pasado harto que tenemos casos muy similares, uno con, no sé, con el primer juego de letra del trabajo, el otro en el segundo, y opinan distinto, los jueces opinan todos distintos, las sentencias son absolutamente distintas, entonces... Sí, lo bueno, sí, es que como tenemos 9 años de experiencia en materia 10 ya, laboral, 10 ya 10, cumplimos 10, estamos más viejos. Conocemos a prácticamente todos los jueces de los tribunales y por lo tanto sabemos más o menos cómo van a razonar y resolver. Por lo tanto podemos adelantarnos y establecer estrategias que van a permitirnos tener casos de éxitos como lo hemos tenido durante estos 10 años. Que eso es súper importante, en el fondo, que sepan que hay derechos, que sepan cómo hay que hacer las cosas para no verse expuesto a sanciones en el caso de los empleadores. ¿Ya? Tenemos otro mito. Si me despiden y firmo el finiquito, ¿no puedo demandar? Ya, este me gusta. Este me gusta El harto. favorito de Daniel. Le Sí. encanta discutir esto en los El tribunales. finiquito. Es que el tema del finiquito es una cuestión que ha ido avanzando. Y de hecho, no necesariamente la dirección del trabajo, los tribunales van a opinar lo mismo. Y tampoco van a opinar lo mismo en el tiempo. Por eso cuando ustedes recurran, por ejemplo, a dictámenes de la dirección del trabajo, tienen que fijarse en la fecha. Porque se ha ido cambiando la jurisprudencia administrativa y la de los tribunales a lo largo del tiempo. Y el tema del finiquito es uno de estos. Por regla general, el finiquito pone término a las relaciones de las partes Y libera. y libera. Libera Al todo. empleador de toda obligación posterior si es que el trabajador firma, y aquí está la clave, sin reserva. Claro, claro. Una de las excepciones que tiene el finiquito de liberar a todas las partes de sus obligaciones es la reserva de derechos, que en el fondo el trabajador tiene que escribir de su puño y letra en todas las copias del finiquito una frase que dice me reservo el derecho a demandar por despido, bla, 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 tutela, qué sé yo, por todo. Y en ese caso, a pesar de haber firmado el finiquito, si este finiquito tiene reserva, el trabajador de todas maneras va a poder demandar. Pero bueno, el tema del finiquito da para mucho. Yo creo que lo podemos dejar también para un próximo capítulo. Sí, porque depende igual de la materia. Ahora estamos hablando de despido y aquí sí o sí se necesita la reserva para poder demandar. Pero luego vamos a ver en otros capítulos que no se necesita en todos los casos para ciertas acciones, como por ejemplo... Tutela, derechos fundamentales, accidente del trabajo, enfermedades profesionales. Claro. Esas son principalmente las excepciones. Bueno, vamos ahora a una tanda musical y ya estamos de vuelta. Ya volvimos y seguimos hablando de derecho laboral aquí con Daniela Cáceres. Y gracias a nuestro estudio jurídico que nos patrocina amablemente Cáceres y Avendaño, vamos a seguir hablando. Daniela, estábamos hablando de los incumplimientos graves. Me acordé de un caso que me preguntaron hoy día en la mañana. ¿Qué te preguntaron? Un trabajador que prestaba servicios para un supermercado grande y azul. Ah, ok. Hace muchos años, un guardia de seguridad, más de 10 años de servicio, y lo despidieron por falta de la probidad. ¿De qué lo acusaron? Y en ese caso, la carta estaba bien fundamentada. Yo tengo que reconocer ahí que el empleador Había un trabajo detrás. le echó ganitas a la carta, porque efectivamente era una carta bien fundamentada. Y acá el tema es el fondo. El trabajador me preguntaba si podía o no hacer algo, porque se alegaba que tenía falta de probidad, porque él cuando ingresó a trabajar, imagínate, hace 10 años, presentó un certificado de enseñanza media, que él no recuerda haber presentado, entre paréntesis. Porque resulta que él no tenía finalmente la enseñanza media rendida, él tenía hasta segundo medio. Claro, y era guardia, entonces probablemente le exigían ciertos cursos para poder desempeñar sus funciones. Exacto, los guardias tienen que cumplir ciertos cursos especiales y por tanto para poder llegar a esos cursos necesitan tener la enseñanza media completa. Pero acá se aplicó entonces esta causal de falta de probidad, se le despidió con 0, o sea, solamente las vacaciones y los días que se le debían, pero sin indemnización por año de servicio, sin nada. Y acá, bueno, volvemos a lo mismo, pues no es ni blanco ni negro, o sea, tenemos argumentos para ambos lados, esa es la gracia de los abogados. Claro, aquí por ejemplo se me ocurriría que el empleador podría haber salvado esta situación, siempre y cuando no haya intención de despedir, porque parece que había algo previo,
exigirle el cuarto medio al trabajador. Por ejemplo, si no lo tenía realmente, una solución salomónica podría ser, oye, nos dimos cuenta que no está, haz el curso y entréganos tus papeles dentro de un periodo de tiempo acotado. Ahora igual la falta de probidad exige una conducta de parte del trabajador, una conducta que sea con ánimo en el fondo de querer mentir, de querer engañar, de querer presentar una realidad que no es tal. Entonces, yo creo que vamos a tomar el caso, Sí, vamos a presentar una demanda. Y otro punto es el tiempo, 10 años. Ustedes Es tienen que mucho. saber que los plazos de prescripción, los más largos, son de 10 años. Yo creo que esa es una de las principales, en este caso es una de las principales falencias del empleador, porque ¿cómo en 10 años nunca revisó los antecedentes? Sí, y en materia laboral son más cortos. En materia laboral el plazo máximo son de 2 años y 6 meses. Entonces, Ya, pero debió no haber- 2 sí. años, 6 meses, sino No. que son plazos distintos. Sí, son 2 años. 2 años, Y coma. en otros casos son 6 meses. Entonces, 10 años es un plazo excesivo donde ya opera un perdón por el plazo de la prescripción. Ahí les podemos contar después cómo nos va. Sí. Pero yo creo que de todas maneras ese trabajador tiene chance al menos para presentar una demanda. Y aquí lo que veníamos diciéndole es que hay que, o sea, lo que le vamos a recomendar, o ya le recomendó porque Daniel habló con él en la mañana, es que firme el finiquito con reserva de derechos, porque eso es la base para poder luego reclamar el despido. Esto pasa mucho, que los trabajadores nos dicen, no, pero es que yo prefiero no firmar el finiquito porque me da miedo, porque después del finiquito yo no puedo hacer nada. Eso no es así. Si lo firman con reserva de derechos no va a haber absolutamente ningún problema. Pero ojo, que acá les recomendamos estar asesorados por abogados, ideal por cacería de daño, por supuesto, porque necesitan poner una buena reserva de derechos. O sea, si ponen solamente me reservo el derecho, van a tener después una discusión de si esa reserva es válida o no, y va a quedar en el fondo a criterio de un juez. Igual es un riesgo. Hemos visto varias reservas que los trabajadores tratan de hacerlo bien, pero no asesorados. Por ejemplo, ponen me reservo el derecho o no estoy de acuerdo. Claro. Y luego en el tribunal empezamos a discutir de qué no estaba de acuerdo, de todo o una parte, o a veces ponen no estoy de acuerdo con las vacaciones. Entonces ahí también se limita mucho, pero nosotros tenemos una reserva que está estudiada y contraprobada, Es que gigante. se las vamos a mandar. Si es que nos hablan, nos escriben, nos piden asesoría, nosotros se las mandamos. Síganos sin en redes ningún costo. sociales, acá sería Vendaño, y ahí les mandamos la Y reserva. de hecho hay varios videos en redes sociales que hablan sobre esto, así que síganos para que sigan aprendiendo. Y ahí hay varios tribunales que son unos más garantistas que otros. Por ejemplo, también nos pasó una vez, ¿te acuerdas? Que una trabajadora puso la reserva al lado de atrás, en la página donde era una página en blanco en el fondo del finiquito, no había nada. Y cuando yo le pregunté por qué hizo eso, me dijo que era porque no entraba, no podía escribir tanto en la parte delantera, entonces lo escribió en la parte de atrás. Sí. Y ahí la empresa alegó que en el fondo esa reserva la escribió con posterioridad, y eso no puede ser así, entonces Y hay que tener cuidado con y eso. otra cosa que pasa también con la reserva es que las notarías, que son las que entregan este finiquito, muchas veces prohíben a los trabajadores hacer la reserva de derechos. Y de hecho nosotros hemos tenido que hablar con los notarios por teléfono y decirles y exigirles que si no dejan al trabajador firmar la reserva, vamos a presentar un recurso de protección y van a ser sancionados. Y es ahí cuando recién le entregan el finiquito y le permiten hacer la reserva. Es importante que los trabajadores tengan conocimiento de sus derechos. Y bueno, por eso también nosotros estamos acá en este programa. La verdad que estuvo bien interesante el tema hoy día. Nos quedamos con harto por conversar, pero tenemos varios jueves más para encontrarnos a las 16 horas para seguir hablando sobre derecho laboral, sobre otras cosas. Cuéntenos qué les pareció el programa, si es que tienen alguna duda, si es que quieren que tratemos algún tema las próximas semanas que vienen. Escríbanos al más 569-6355-0152 y ahí les vamos a estar respondiendo. ¿Qué te parece el programa de hoy, Sebastián? Súper bueno, súper interesante, los casos entretenidos y tenemos muchos más. Todos los días tenemos nuevos casos, así que vamos a ir comentándoles y nos vemos el próximo jueves a las 4. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo jueves. Tu voz laboral está aquí para ti. El jueves con expertos que te harán feliz. Derecho laboral a tu disposición. Dudas legales.